Amanece un nuevo día y con él la oportunidad de escuchar la voz que viene del cielo. El versículo del día, una experiencia de amor que nos acerca al corazón de Dios. Amigos, ¿qué tal? Pero muy buenos días. Me alegra muchísimo saludarlos esta mañana de Jueves Santo. Hoy es jueves 28 de marzo del año 2024. Y desde acá, desde la Casa de Guía Mis Pasos, con muchísimo cariño, queremos compartir con ustedes la enseñanza de la Biblia, el versículo del día, que hoy de manera especial pues está encaminado a analizar otro aspecto de la obra de Cristo en la cruz. Así que les voy a invitar a que me acompañen a la carta a los Hebreos, al capítulo 10, versos 17 y 18. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Y añade, significa, es decir, de manera contundente, como si fuera poco. Nunca más me acordaré de tus pecados y tus transgresiones. Habla el Señor. Pues donde hay pago, remisión de estos pecados, ya no hay más ofrenda por el pecado. Bueno, surge una pregunta. ¿La obra de Cristo fue suficiente? ¿La obra de Cristo fue suficiente? ¿Hay que hacer algo más? ¿Hay que pagar otro poquito? ¿O lo que Cristo hizo en la cruz basta para pagar toda la deuda que sobre nosotros pesaba? Pues lo primero que tenemos que advertir es que justamente Cristo vino a pagar esa deuda. Cristo vino a saldar esa cuenta que tú y yo teníamos delante del Padre. Una cuenta que implicaba un pecado que nos separaba de Dios, y en esto hay que ser muy puntuales en la Biblia. El pecado nos separaba de Dios. Recordemos, dice la Biblia justamente, por cuanto estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos por fuera de esa cobertura de la gracia, de la gloria, de la misericordia, del perdón del Señor. Y entonces Jesús viene para que esa cobertura ahora pues se amplíe y sobre nosotros esté y nos cobije. Pues bien, la verdad es que a los seres humanos nos cuesta mucho trabajo aceptar que esto sea así. Tal vez uno de los inconvenientes que personalmente más veo en las personas que se acercan a Cristo, aquellas que quieren conocer un poquito más acerca de la obra de Dios, es justamente aceptar. Y me preguntan, Juan Carlos, pero es que no puede ser tan barato, no puede ser tan fácil. O sea que yo me acerco a Cristo, lo recibo en mi corazón y con eso es suficiente. No puede ser. Como que en el fondo queremos pagar, como que en el fondo queremos ser sacrificados por ese pago que, repito, ya se realizó y lo realizó Jesús. Pues bien, el libro de Isaías, recordemos, en el capítulo 53, hablando de la obra de Jesús, dice literalmente, mas Él, Jesús, fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese era el anuncio que el profeta hacía acerca de la obra de Cristo. Jesús entonces, repito, vino para cargar a su cuesta todo nuestro pecado, el peso de la falta, el peso de la separación que existía entre Dios y nosotros, entre el Padre y nosotros. Para el Señor, pues resultó suficiente el pago que hizo Cristo. Para el Señor fue absolutamente claro que Jesús cuadró cuentas con Él, de tal manera que le pudo decir al Padre: ellos están limpios, ellos ya no deben nada, la cuenta de ellos está saldada y el pago es esta sangre, una sangre que además, la sangre de Cristo, era la única sangre limpia, sin mancha, la única sangre sin pecado. Eso también nos lo aclara la Biblia. Cuando Jesús en la cruz grita
Padre, todo está consumado. Padre, pagué. Le está diciendo justamente eso. Padre, ellos ya no tienen culpa. Padre, ellos ya son libres. Ellos pueden irse tranquilos porque yo pagué. Y pues la verdad es que insistir en pagar más sacrificios, pues no solamente es innecesario, además de esto es menospreciar el pago, menospreciar la sangre de Cristo. Por esta época, muchas personas que seguramente no entienden esta verdad, pues insisten en pagar y hacen una serie de sacrificios físicos. Algunas personas en algunos sectores del mundo incluso se flagelan, se crucifican, cargan la cruz. Pero no solo eso, muchas personas hoy en día pues insisten en llevar a cuestas el peso de la culpa, no se perdonan, nos autoflagelamos de alguna manera emocionalmente. Y esto, repito, es abaratar la obra de Cristo, es menospreciar el pago que fue la sangre de Jesús. Mire, esto es como la historia del hombre que llegó a un restaurante. Él pidió la carta y ordenó. Le trajeron los platillos que él había ordenado. Y cuando él pidió la cuenta para poder salir de allí, el mesero se le acercó y le dijo: disculpe, caballero, quiero decirle que un señor que estaba en esa mesa pagó su cuenta. El hombre, cuando le dijeron aquello, en vez de alegrarse y agradecer, se indignó. ¿Cómo así? ¿Quién? Un señor, no dijo su nombre. Pero yo no conozco a ninguna persona aquí. ¿Cómo es posible que alguien haya pagado por mí? El mesero insistió: señor, su cuenta está pagada, puede irse tranquilo. El hombre, indignado cada vez más, gritaba y pensaba: ¿cómo es posible que no valoren mi dinero? ¿Acaso mi plata no vale? Yo insisto en pagar. Y el mesero le dijo: señor, por favor, entienda, su cuenta ya fue pagada, puede irse tranquilo. Eso mismo nos pasa a nosotros cuando insistimos e insistimos en acarrear la culpa. Pues eso es decirle al Señor: tu sangre no fue suficiente, tu sangre yo no la valoro, el pago que tú hiciste para mí no es importante, yo quiero pagar. Resulta como extraño, y más que extraño, resulta ridículo, ¿verdad? Resulta ridículo. En este orden de ideas, pues, ¿qué es lo que nos queda ahora? ¿Qué es lo que tú y yo debemos hacer a partir de entender esta verdad? Que la sangre de Cristo y la obra de Jesús fue suficiente. ¿Qué nos queda por hacer? En primer lugar, disfrutar el perdón. Sí, porque el perdón se disfruta. Cuando yo me siento perdonado, disfruto ese perdón. Cuenta la historia del Evangelio que la mujer que llegó a donde Jesús estaba reunido con otras personas, trayendo un frasco de perfume, lo derramó sobre los pies y lloraba, y con sus cabellos enjugaba sus pies. Jesús, refiriéndose a un hombre que lo cuestionó porque dejó que esta mujer pecadora, muy pecadora, hiciera aquello, le pregunta: ¿quién crees que amará más? ¿Al que se le perdona poco o al que se le perdona mucho? Este hombre dijo: pues al que se le perdona mucho. Y entonces Jesús le dijo: esta mujer estaba llena de pecados y esta mujer no ha dejado de derramar este perfume ungiendo mis pies, no ha dejado de enjugar mis pies con sus cabellos. Esta mujer ama, y ama porque se le ha perdonado mucho. Eso es disfrutar el perdón. Ame al Señor, disfrute el perdón, porque el Señor le perdonó. En segundo lugar, pues tire esas culpas. Es como si cargáramos con una cruz pesada de cemento, la cual podemos tirar, la cual el Señor dice: déjala ya a un lado, camina sin ellas, camina libre, camina ligero, camina sin tener que cargar lo que ya a ti no te corresponde cargar, porque yo lo cargué, yo lo llevé a la cruz, me pesó demasiado, pero yo lo hice para que tú hoy fueras libre.
Así que hoy te invito a que te mires al espejo, a que te perdones, porque el Señor ya te perdonó, a que vuelvas a levantar ese rostro, sí, vuelvas a sonreír y salgas a la calle y empieces a partir de hoy a caminar con la libertad de quien ya no tiene por qué acarrear la culpa. En tercer lugar, ¿qué debemos hacer? Perdonar, porque de la misma manera como fuimos perdonados, pues hay que perdonar. Perdone al que le hizo daño. Esto significa dejar el orgullo a un lado, dejar el ego a un lado. ¿Cómo no perdonar si Él me perdonó? ¿Cómo no perdonar el agravio de mi hermano, que realmente es pequeño, por grande que parezca, frente a lo que significó mi agravio delante de Dios, el cual fue perdonado? Entonces, no solamente hay que ser libre de la culpa, también hay que ser libre del rencor, de la amargura, del odio, porque eso te está matando, eso te está haciendo demasiado daño. Ahora, en cuarto lugar, tienes que proponerte a partir de hoy no volver a pecar. Vete y no peques más, fueron las palabras de Jesús a la mujer que había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Vete y no peques más. Ve, tranquila, pero proponte no volverlo a hacer. Pues esto es la Semana Santa, una maravillosa oportunidad que Dios nos da para comenzar y para escribir una nueva página de nuestra historia, para volverlo a hacer y hacerlo bien. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pues la obra de Cristo sí fue suficiente. No hay más pago por hacer. Lo que nos corresponde ahora es disfrutar la libertad de sabernos perdonados, libres de la culpa y proyectarnos a un mundo que nos necesita libres, que nos necesita felices, que nos necesita contentos, que nos necesita capaces de proyectarnos hacia cosas maravillosas. Así que les voy a invitar a que oremos. Vamos a cerrar nuestros ojos y pensando en lo que hoy la Biblia nos enseña, dile: Jesús, hoy recuerdo, hoy traigo a mi memoria, hoy traigo a mi mente, pero sobre todo al corazón, el que tú viniste, Señor, para salvarme. Viniste para perdonar mis pecados. Viniste para saldar la cuenta. Viniste para que yo pudiera dejar la culpa a un lado. Y que lo quiero agradecer. Quiero decirte gracias, Jesús. Bendito seas por ello. Señor, y aunque muchas veces me ha costado tanto trabajo comprenderlo, hoy lo quiero aceptar. Que no necesito hacer más, que fue suficiente lo que tú hiciste por mí y que lo que a mí me queda, lo que a mí me corresponde ahora es disfrutar el perdón, acercarme a ti con libertad, quitarme esta culpa, perdonar a mi hermano que me ha agredido. Y quiero que pienses en tu hermano, quiero que pienses en esa persona que te hizo daño, que aún te lastima, te duele, porque ese agravio fue muy doloroso, ese agravio fue muy duro para ti. Pues ese agravio, por grande que sea, no fue tan grande como el que nosotros teníamos hacia el Señor, y el Señor nos perdonó. Así que vamos, sé libre hoy. Quítate también esa cruz que se llama rencor. Quítate de las espaldas esa pesada carga que se llama resentimiento, amargura. Perdona. Dile ahora: Señor, perdono a mi hermano, perdono a mi padre, perdono, Señor, a mi hijo, perdono a mi esposa, perdono a mi esposo, perdono, Señor. Solo te ruego, Dios, que me permitas caminar tranquilo, caminar en paz, volver a tomar la pluma para escribir una nueva página de la historia de mi vida. Gracias, Señor, por tu obra en la cruz. Oro en el nombre de Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Bueno, muy bien, queridos amigos, la obra de Cristo fue suficiente. Así que a caminar con la frente en alto, erguidos, seguros de que el Señor, con el pago que hizo, nos hizo
absolutamente libres. Bueno, quiero recordarles a todos los caleños que este próximo sábado nos reunimos en Unicentro, en el Salón Caracolí, para terminar el mes en acción de gracias y obviamente para celebrar el Sábado Santo como tiene que ser, así que allá los estamos esperando con muchísimo cariño. Recuerden compartir este video con otras personas, recuerden suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho, activar la campanita y regalarnos un like. Bueno, mañana viernes estaremos de nuevo con todos ustedes, 6 de la mañana hora de Colombia, para compartir otro mensaje de nuestro versículo del día. Dios los bendiga, que la pasen muy bien.